transparencia y educación financiera que desde hace más de un año venimos organizando con la ley, a quien quiero agradecer su colaboración para hacer posibles estas jornadas que venimos haciendo. Durante todo este tiempo hemos estado viendo y revisando con distintos expertos temas relacionados con la educación financiera y con el día a día de todos nosotros ante el mundo financiero. Hemos visto temas tan nombrados como es la usura, cómo ha ocurrido y qué ha ocurrido con las sentencias del Tribunal Supremo al respecto. Hemos estado viendo también la transparencia en la contratación financiera y más en concreto en la contratación del crédito al consumo. Hemos visto también qué son los ficheros de solvencia, a qué se dedican, cómo entrar, cómo salir de ellos. Es decir, hemos ido viendo distintos temas que nos afectan a todos y que creo que han sido muy bien recibidos por todos ustedes. Hoy vamos a hablar de otro tema que también es cierto que nos afecta a todos en gran medida, cada vez más. La tecnología está ahí, la digitalización, el comercio electrónico. Todos tenemos el móvil, que ya es un ordenador que nos abre la puerta a un mundo de posibilidades y entre ellas las de comprar bienes y servicios, las de financiarlos. Pero el uso de esta tecnología y de estos aparatos que nos permiten poder estar en las redes sociales, estar en Internet y poder llevar a cabo nuestra actividad en ese campo, supone que también tengamos que tener una especial vigilancia en lo que es la seguridad. Por eso esta tarde, ASNEF, junto a la ley, hemos pensado en organizar para ustedes una jornada que vamos a hablar de los ciberfraudes. Todos hemos sufrido, luego hablarán los ponentes que hemos invitado esta tarde, pero todos hemos sufrido pues correos electrónicos que desconocemos y que muchas veces si apretamos o los abrimos pues pueden desplegar en nuestros ordenadores pues softwares que no son buenos y que pueden copiar, tener datos nuestros y un sinfín de posibilidades que se le abre también para los delincuentes en Internet. Para ello, hoy vamos a tener un panel de expertos a los que quiero agradecer que estén esta tarde con nosotros y a los que sé que todos ustedes van a apreciar porque son gente con una gran experiencia y que nos van a aportar su conocimiento y que nos va a ayudar a que tengamos esa ciberseguridad y a que cada día podamos estar un poquito más protegidos en este ámbito en el que hoy vamos a comentar. Para ello, yo hoy no voy a estar de ponente, pero habrá un experto también en el mundo del fraude, que es don Javier Muñoz, que es el director de operaciones y tecnología de Sabadell Consumer Finance y que también es el presidente de la Comisión de Fraude de ASNEF, a quien quiero agradecer que hoy haga de moderador y lleve esta mesa porque él mucho mejor que yo conoce este ámbito y puede aportar toda su experiencia en el mundo financiero y también en concreto en el de la seguridad. Por otro lado, tendremos también a don Diego Alejandro, que es inspector jefe de la sección de fraude del comercio electrónico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Bienvenido y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. También tendremos a don Javier Calleja, que es inspector, jefe del grupo de fraude en el uso de las telecomunicaciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Don Víctor, también muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y por fin tendremos también una persona que viene del mundo también de otra entidad financiera, que es don Gustavo Lozano, responsable de seguridad corporativa de ING, que también nos aportará esa experiencia desde el punto de vista de una entidad financiera en cuanto a la ciberseguridad y a los ciberfraudes. Muchas gracias también, Gustavo, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a todos. Y yo voy a ceder la palabra, sin más, a Javier Muñoz, que él será el moderador de esta tarde y, bueno, espero que les sea de interés y nos veremos en otras jornadas dentro de este ciclo de transparencia y ciberseguridad. Muchísimas gracias a todos y, Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, gracias Ignacio, gracias a todos por acompañarnos. A ver, la jornada de hoy vamos a intentar que sea una jornada donde aprendamos un poquito más de ciberseguridad, donde obviamente cojamos unos ciertos conocimientos y sobre todo estemos tranquilos. Es decir, cuando veamos algunas cosas que nos van a decir aquí los queridos compañeros y especialistas de la materia, tal vez nos entre el miedo
y es lo que no es. Simplemente lo que tenemos que es ganar en prudencia. ¿Vale? Para ello, Ignacio ya ha presentado aquí a los expertos que van a ir hablando. Yo les iré haciendo pues unas preguntas, pero quiero que el tema fluya entre todos vosotros. Y como ya han sido presentados todos los ponentes, si os parece bien, vamos a empezar con un primer vídeo para abrir boca en este acto y que nos abra un poco a todos la vista y nos cree interrogantes. Vamos con el vídeo. Imagínate un futuro en el que podamos crear artificialmente cualquier contenido multimedia que queramos, con un grado de realismo que no podrá ser diferenciado de la realidad. Imagínate formar parte de la primera generación que ya no podrá creerse nada de lo que consumimos a través de una pantalla. Imagínate que yo no fuera real. Y es que lo que estás viendo ahora mismo no es una grabación real de mí, como en vídeos anteriores. Quizás te habrás dado cuenta al no verme gesticular tan activamente como de costumbre, o a una falta de emoción en mi cara, o algunos pequeños fallos de sincronía que se producen en mis labios con las palabras que digo, o a lo mejor ni te había dado cuenta. Y es que realmente lo que estás viendo ahora es la reconstrucción creada con inteligencia artificial de mi persona. Un avatar, al cual yo le puedo facilitar un audio, como este que estoy grabando, y él responderá gesticulando y replicando los movimientos de mi cara. La empresa que ha construido este avatar pues solo requirió de mí una pieza hablando durante 10 minutos, y con esto ahora ha quedado inmortalizado como un servicio en la nube al que puedo pedirle vídeos bajo demanda que yo nunca he grabado. Y esto es muy loco, porque nos habla del futuro al que nos movemos. Próximamente estará al alcance de cualquier persona el poder crear contenido artificial realista. Ser youtuber, presentador o una imagen pública en redes sociales puede que ya no requiera de tener que encender una cámara. Pero no os preocupéis, que esto no significa el fin de la creatividad humana. Seguramente esto ayudará a que los contenidos pues sean más realistas y atractivos, pero la creatividad y el ingenio de las personas seguirán siendo imprescindibles. Es broma, esta última frase ni siquiera la escribí yo, sino una inteligencia artificial. Con los enormes modelos del lenguaje como GPT-3 y con la capacidad de traducir este texto a imágenes reales, el potencial alcance de diseminar información y desinformación en nuestras redes sociales escala posibilidades inimaginables. Como todo avance tecnológico, esto abre enormes oportunidades en el horizonte. Y es que yo, as a creator of educational content, vedo una grande opportunità nel fatto che le mie conoscenze 现在可以超越任何国界，而不受任何语言限制。 pero al mismo tiempo veo, como seguramente ya estaréis pensando muchos de vosotros, una gran amenaza en la mala utilización de este tipo de tecnologías. Y es que en una sociedad donde las batallas muchas veces se libran por el control de la opinión pública y donde la munición es la desinformación y la fake news, el llegar a ser de lo artificial algo cada vez más real, solo puedo visualizarlo como un problema. Este vídeo no tiene otra finalidad que esta, la de informaros de una realidad que para mí marca un antes y un después. Dar a conocer al público en general que esta tecnología ya existe, que no es ciencia ficción y que ya está aquí. Vuestro trabajo ahora es ayudar a compartirlo para mostrarle al mundo el potencial que ya nos empieza a revelar la revolución de la inteligencia artificial. Seguridad, y viendo estas cosas, viendo que todos usamos móviles, viendo estadísticas que tenemos, que cada persona puede llevar hasta más de un móvil, que estamos en unos entornos digitales, pues esta primera pregunta que os querría lanzar aquí a los tres, para que os lancéis como queráis, en el orden que queráis, siempre y cuando uno tras de otro, por favor, que es mi papel. ¿Por qué es importante familiarizarse con la ciberseguridad y qué medidas son necesarias para sentirnos protegidos en el mundo de la ciberseguridad? Venga, Gustavo, va. Pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a SNEF y la ley por la invitación. Y bueno, yo voy a dar dos perspectivas, ¿no?, de por qué es importante la ciberseguridad. Primero, la perspectiva empresarial. La empresa que a día de hoy no considere la ciberseguridad como clave, como prioridad absoluta, pues tiene un serio problema de competitividad, ¿no?, de continuidad de su negocio. Por supuesto, en ING, la seguridad, ¿no?, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo es más que absoluta prioridad. Y después, desde la perspectiva del ciudadano, del cliente, ¿no?, de las entidades financieras, también debe ser absoluta prioridad el tener el conocimiento suficiente, porque todos utilizamos tecnologías, nuevas tecnologías, dispositivos móviles,
y debemos alcanzar un nivel de conocimiento suficiente para que con ese buen uso podamos evitar pues las numerosas amenazas y que, como decía Javier, no queremos asustar, al revés, que queremos tener un rol activo e instructivo en cuanto a la formación, pues con ese conocimiento se puedan prevenir y evitar las amenazas que hoy en día existen. Bueno, y siguiendo un poquito buenas tardes a todos lo primero de todo, y siguiendo un poco la línea de Gustavo, deciros que en el ámbito físico, pues diariamente nosotros tomamos una serie de medidas de seguridad de manera inherente que realizamos día a día, como es el caso de cerrar la puerta de nuestra casa cada vez que abandonamos nuestro domicilio, para evitar que entren terceras personas. En el mundo digital, actualmente casi todo el mundo realiza cualquier tipo de operación, desde contratar un servicio, comprar una camiseta, hasta pagar una hipoteca. Entonces, yo creo que debemos tener todos conciencia de que debemos tomar una serie de medidas de seguridad para evitar, sobre todo, que nos roben nuestra información personal y, sobre todo, que nos roben nuestro dinero, que yo creo que al final son dos de los principales objetivos que tiene el mundo del ciberdelito y del ciberfraude. Sí, bueno, para completar un poco lo que ha dicho Víctor, lo que ha dicho Gustavo, sobre todo tenemos que estar familiarizados porque lo tenemos aquí. Es decir, ya los teléfonos móviles son una extensión de nuestro cuerpo. Al fin y al cabo nos tenemos que acostumbrar y cada vez más vemos a niños cada vez más pequeños que están con las pantallas y están manejando el teléfono como si lo hubieran hecho toda su vida. Y realmente así es. Con lo cual, nos tenemos que acostumbrar a que todos los aspectos de nuestra vida al final van a tener que estar relacionados con los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor y, como iremos viendo, con sus consecuentes riesgos, amenazas, pero también como herramientas útiles y eficaces para nuestro día a día. Venga, pues vamos con las amenazas. Vamos a entrar un poquito en el foco de las amenazas. Aquí, todas las personas que nos estáis viendo, si tenéis alguna pregunta para el panel de expertos, la podéis ir enviando, y luego les daremos al final de la jornada unos minutos para intentar responderlas. ¿Con qué amenazas nos enfrentamos actualmente, particulares, empresas, cuando estamos tan expuestos a las redes sociales? Diego, tu visión como experto en este punto, ¿cuál es? ¿Qué amenazas tenemos? Bueno, lo que hay que tener primero en cuenta es que el ciberespacio tiene dos características fundamentales. Primero, no hay gobierno y, como hemos dicho, no hay fronteras. Es decir, a nivel legislativo, evidentemente, son unas reglas totalmente que se sobrepasan la legislación que podemos tener a nivel territorial de cualquier país. Y, por otro lado, pues evidentemente, quién gobierna o quién manda esas reglas, quién ordena esas reglas, pues al final es bastante complicado de determinar. Y luego hay que tener en cuenta también que se hablan de unos conceptos de una forma muy aleatoriamente. Se habla de la Surface Web, la Deep Web y la Dark Web, y muchas veces esos términos están mal enfocados e incluso se diluyen en el tiempo a medida que los vamos utilizando. Simplemente hay que tener en cuenta que ninguno de los espacios actualmente son seguros, pero tampoco quiere decir que tengamos que tener solo en cuenta aquellos aspectos negativos a través de los cuales se nos hace, percibimos como ciudadanos, como empresas y como, iba a decir como delincuentes, nosotros no lo somos, evidentemente, nosotros perseguimos directamente a los delincuentes y tratamos de ponerlos a buen recaudo. Con lo cual, hay que tener en cuenta esos primeros aspectos. Vale, aquí quería una pincelada porque vais empezando a decir términos los expertos y entonces, aparte de moderador, soy defensor de los que no tenemos tanto conocimiento. Has hablado de la Deep Web y Dark Web. O sea, yo que preparando un poquito el tema iba mirando, o sea, estamos en un espacio donde obviamente podemos poner el suelo y vemos como la punta, que es el mundo, ¿no? Entiendo el mundo digital, el mundo en el que nos manejamos los usuarios normales. ¿Qué es esto de la Deep Web y Dark Web? Si nos puedes dar dos pinceladas porque vayamos ganando aquí un poco de cultura y que luego la gente, cuando acabe este webinar, pues pueda ir a fuentes y profundizar en estos temas. Bueno, la imagen que se da normalmente de Internet es precisamente la de un iceberg, donde la Surface Web es la parte aquella que vemos, que es el Internet normal, donde los motores de búsqueda en los que estamos acostumbrados a navegar por Internet. La Deep Web es aquel material que no está indexado y quiere decir que hay que acceder a través de mediante un usuario una autenticación o una identificación. Y luego la Dark Web es aquella que tampoco está indexada, pero además para acceder se necesita de un software específico y además utiliza una serie de medidas que permiten el anonimato y que permiten la navegación también muchas veces segura a través de la red y que solo a través
determinados procedimientos se puede llegar a él. ¿Esto quiere decir que no se pueden acceder a esos datos? Sí, se pueden acceder, pero evidentemente hay que tomarlos de otra perspectiva. Muy bien. Víctor, ¿qué perfiles o comportamientos son los más expuestos, si es que los hay? Perfiles, comportamientos que están más amenazados cuando van a una red social. ¿Se puede decir que hay unos perfiles? En Internet podemos realizar una multitud de interacciones. No es lo mismo ver un vídeo en YouTube o ver una película en cualquier canal de proveedor de servicios multimedia que realizar transacciones. Cualquier usuario es una víctima potencial, cualquier usuario de Internet es una víctima potencial y debemos extremar todas las precauciones. Yo lo que siempre recomiendo a la gente es extremar todas las alertas posibles cuando vayamos a facilitar cualquier tipo de información personal, ya sea para comprar o para registrarnos en cualquier proveedor. Hay que apoyarse también en la comunidad de Internet porque es una comunidad muy fuerte y a grosso modo nos puede dar un indicador bastante veraz sobre si un entorno digital es fiable o no es fiable. Diego, si ya pasamos de la ciberseguridad a la parte más oscura, ya que estamos hablando hoy de temas algo así arriesgados, el ciberfraude. Un poco, ¿qué entendemos por ciberfraude? Diego, ¿qué pincelada darías tú a lo que es el ciberfraude? Bueno, podríamos hablar de multitud de conceptos, evidentemente. El ciberfraude o lo que es el ciberdelito en general, pues podemos tener en cuenta primero qué es lo que guardamos, es decir, nuestros dispositivos, qué información contienen. Hay que tener en cuenta que la ciberdelincuencia tendría que diferenciar entre los aspectos de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como objetivo en sí mismo, es decir, obtener ese acceso a esos sistemas o a esos dispositivos y luego la utilización de esas tecnologías de la información y la comunicación precisamente para conseguir un beneficio por parte de los delincuentes. El ciberfraude precisamente podríamos dividirlo y tal como lo hace así también la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado al hablar del ciberdelito, diferencian lo que es las tecnologías como objetivo, el uso de las tecnologías para cometer los delitos y luego aquellos delitos que sin ser netamente tecnológicos se utilizan las tecnologías de la información tanto para cometerlos como para investigarlos. Con lo cual es un concepto súper amplio que podríamos abarcar desde diferentes perspectivas, pero teniendo en cuenta que las tecnologías pueden ser tanto el objetivo como el nexo o la causa de la forma de producirse los delitos. Vale, vamos un poco con términos de estos que yo digo que son como deportes, ¿vale? Y cualquiera de los tres, porque estáis en la materia constantemente. Aquí se habla del tema del phishing, del vishing, del smishing. ¿Podéis explicar un poquito estos términos que al final acaban siendo pues ciberdelitos? ¿Qué son cada uno de ellos? Algunos, vamos por decir, por ejemplo, pues me ha gustado el phishing, que esto entiendo que en las entidades bancarias lo padecemos y lo sufrimos. Un poco unas breves pinceladas de cada uno de estos para que vayamos en nuestras ganas de aprender qué son estos tipos de... Lo primero, Javier, me ha hecho mucha gracia lo de los deportes, ¿vale? Porque es verdad que es una diversión para todos los que estamos luchando precisamente contra las ciberamenazas. El phishing es el envío, ¿no?, de una información vía email con un asunto, contenido y con un enlace malicioso en el que al final nos lleva a en el caso financiero, a una página que trata de simular, que trata de duplicar a las entidades financieras. ¿Para qué? Para capturar información, lo primero, y una vez se captura esa información, tratar de realizar transacciones de manera fraudulenta. Eso como tal en cuanto al phishing. Y después existen las derivadas, ¿no?, en cuanto al canal, ¿no? El phishing nosotros lo entendemos siempre vinculado a una página web, ¿no?, vía email, enlace, finalmente va a una página web. La variante del smishing es porque el canal por el que se recibe esa amenaza es vía SMS, ¿no?, mensaje de texto en el teléfono, y la variante por la cual llamamos al phishing es porque esa amenaza, ese enlace malicioso para el robo de información
y para causar el perjuicio económico viene por llamada telefónica. Esos son principalmente los 3 vectores de phishing, smishing y vishing. Vale. Y luego tengo que añadir que hay un último deporte que hemos estado viendo en el último año sobre todo, que es el spoofing, ¿vale? Que es una evolución que lo utilizan también para cometer esas técnicas sobre todo del phishing y del smishing, que es la suplantación de las líneas telefónicas. Es que hay un montón de servicios y de software en Internet que permiten a los ciberdelincuentes a suplantar la línea telefónica de cualquier entidad bancaria o cualquier entidad pública y privada. Y a través de eso contactan a través de mensaje de texto o llamada de voz con los clientes, en aras de dar una mayor credibilidad a la hora de engañar a estas víctimas potenciales. ¿Y qué podemos hacer, Diego, para prevenir un poco los usuarios? Aquí hablando un poco de usuario final, cualquiera de nosotros. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos fraudes informativos? Bueno, hay que tener en cuenta varios factores, sobre todo el sentido común, que como siempre se dice es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas veces la forma en la que nos llegan estas comunicaciones, estas peticiones, etcétera, e intentar de todas las formas posibles ver el origen de la fuente, es decir, intentar identificar desde dónde nos viene. Evidentemente, cuando estamos hablando de ataques de ingeniería social, que al fin y al cabo es un poco el resumen de todo lo que venimos poniendo, técnicas de phishing, smishing y vishing, la finalidad de los delincuentes es obtener nuestros datos. Para nosotros evitarlo precisamente es tomar este sentido común, tener ciertas precauciones y sobre todo no facilitar datos. Es decir, si nos viene un correo electrónico donde tenemos un enlace, no clicar en él directamente a pesar de que sea una fuente que aparentemente sea de confianza. Porque si es una actividad financiera, si es una compañía de suministros, si es una compañía telefónica, evidentemente tiene otros medios para ponerse en contacto con nosotros. Y es más, las aplicaciones de las que disponen, normalmente a través de eso nos van a solicitar la información, nos van a establecer las comunicaciones. Evidentemente no descargar ni mucho menos aquellos archivos que nos adjunten, porque muy probablemente nos estén intentando introducir en nuestro dispositivo algún software de tipo malicioso, como puede ser un malware, de cualquiera de los tipos, que luego si da tiempo también hablaremos sobre ello. Y luego también tener precauciones que muchas veces cuando entramos en las páginas web, pues tener en cuenta que siempre se nos ha hablado del famoso candadito, que daba como seguridad a ese dominio, y hay que tener en cuenta que también los delincuentes están contratando esos servicios, están adquiriendo los certificados para dar autenticidad a sus plataformas, y un simple gesto de comprobar ese candadito de cuándo se ha generado, pues nos puede permitir determinar si una página web, por ejemplo, es muy reciente y que puedan intentar estafarnos con ello. También hay que tener en cuenta, además, que los delincuentes, como hay un concepto muy extendido que es el Crime as a Service, pues funcionan muchas veces como empresas, y lo que están haciendo también es pagar a los motores de búsqueda para posicionar sus aplicaciones y sus páginas web incluso por encima de las originales. Con lo cual, todas las precauciones, y así como cuando nosotros buscamos para hacer un viaje que nos haga lo más barato posible y tener el mejor itinerario posible, pues tenemos que hacer lo mismo, hacer una pequeña información con todo lo que vamos recibiendo y, sobre todo, con paciencia antes de tomar la decisión de clicar en un sitio o de descargarnos cualquier tipo de aplicación. Y, sobre todo, pues recordar a todos que cuando una entidad privada o pública, ya sea, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones, una entidad bancaria o las compañías eléctricas, cuando nos llaman a nosotros, que somos sus clientes, nunca nos van a preguntar sobre toda la información nuestra que dispongamos. Siempre nos van a preguntar por fragmentos de información para nosotros completar esos fragmentos de información y acreditar que somos titulares. Si nosotros vemos en esas llamadas que nos piden toda la información bancaria, yo estaría en alerta porque eso sería un indicador bastante fiable de que son ciberdelincuentes los que se están poniendo en contacto con nosotros. Nadie me va a pedir la clave de firma o la clave de acceso a mi banca online entera. Si me lo pide, si es la entidad de verdad, me pedirá unos dígitos nada más, no la totalidad de todos los datos que tenemos. Y en temas, por ir avanzando un poquito, en los temas de usuario final, el peso de las contraseñas robustas. ¿Hay algún consejo? ¿Hay algo? O sea, yo, como cualquiera de los usuarios, tanto en la empresa como en tu banca online, como usuario, la importancia de las contraseñas, que si los puntos, que si los números, alfanumérica, tal. ¿Esto es un mito? ¿Esto es verdad? ¿Esto es algo que es muy importante?
Sí, evidentemente. Además hay un estudio que se realizó en Estados Unidos en el cual la contraseña más popular, precisamente, que ponían los usuarios era password y la segunda era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo cual, evidentemente, hay que tener mucha precaución. Pero hay que tener en cuenta la seguridad al 100% no existe. Evidentemente, hay que intentar poner aquellas contraseñas que sean alfanuméricas, es decir, utilizando mayúsculas, minúsculas de letras y números, tienen que ser combinadas porque muchas veces los delincuentes a través de programas o de software que hacen búsquedas de diccionario nos pueden acceder a la información de las contraseñas. Y luego hay una máxima o unos principios básicos en la que la mejor metodología de seguridad se basa en tres pasos. Por un lado, algo que tengo, que puede ser una tarjeta, por ejemplo, un dispositivo, algo que soy, es decir, tener algún dato biométrico que nos permita poder acceder y autenticar el acceso. Y se me ha olvidado el último. Y algo que tengo, algo que soy. Y algo que sé. Y algo que sé, es decir, en este caso una contraseña y que puede ser robusta. Con lo cual, estos tres pasos muchas veces son los que nos delimitan a tener las mayores probabilidades de éxito de que no se pueda acceder a la información que nosotros tenemos contenida en nuestros dispositivos. Y sobre todo hay que tratar de no repetir las contraseñas. En cada perfil que tengamos, en cada cuenta que tengamos, tenemos que usar contraseñas distintas por los nuevos parámetros que ha dicho Diego, pero que sean distintos porque si un ciberdelincuente averigua su contraseña y utiliza la misma contraseña para todo, para acceder a la banca online, para acceder a cualquier servicio que tenga contratado, pues puedo acceder a todo su historial, a toda su vida y puedo robarle muchísima información. Muy bien. Al final lo que estamos viendo aquí son consejos que nos dan los expertos un poco, y me gustaba el ejemplo que había dicho Diego al principio, o sea, cuando salimos de casa cerramos la puerta. Es un poco esta concienciación la que tenemos que tener nosotros, cada uno de los usuarios, cuando estamos en el mundo de Internet, de tener estas precauciones. Y en tema de dispositivos, sin hacer marcas ni nada de todo esto, pero ¿los dispositivos también son importantes o no son importantes? Gustavo. Los dispositivos son muy importantes porque yo creo que debemos simplificar las cosas, ¿no? Lo primero, la tecnología avanza enormemente. Si pensamos hace 10, 15 años los dispositivos que teníamos con lo que a día de hoy manejamos, en cuanto a los smartphones, estamos manejando unos dispositivos que son ordenadores, ¿no? Tienen pantalla, conexión a Internet, almacenamiento, teclado, es decir, es un ordenador mucho más potente que ordenadores que había en las empresas hace décadas. Y esos dispositivos tienen integrados funcionalidades que no se está utilizando, ¿no? Desde las empresas, lógicamente, pues innovamos, utilizamos la biometría para el acceso, para la validación de operaciones, pero es una recomendación a todo el ciudadano el que utilice la biometría en los dispositivos. Todos los móviles ahora mismo, smartphone, vienen con opciones de biometría. Todos los dispositivos vienen con software, ¿no? Aplicativos de protección de la información, de cifrado de la información. Todos los dispositivos, por ser pesado al respecto, y todas las aplicaciones, sean bancarias y no bancarias, vienen con opciones de configuración de privacidad y con opciones de configuración del doble factor de autenticación que mencionabais antes y por el que, aunque alguien se haga con tu contraseña de una entidad bancaria o de tu correo electrónico, tienen que pasar por ese segundo factor. Con lo cual, una recomendación de todos nosotros es que se utilice ese segundo factor, aunque sea un requisito adicional y un paso adicional, es una medida para dormir tranquilo con respecto a la protección de la información. Y ahora que hablabas del segundo factor de autentificación y que habéis hablado, saliéndonos un poquito, porque al final estamos en el entorno, también usamos los móviles y los usamos para pagar. Si vamos un poquito al mundo tarjeta, ¿vale? Aquí también he visto y he leído y también me gustaría que deis dos pinceladas sobre el fraude del skimming, sobre el fraude del carding, al final, que son otras identidades, que es la suplantación del medio de pago. ¿Podéis dar dos pinceladas un poco de qué son estos dos tipos de fraude, cómo funcionan, qué van, alguno de vosotros?
Bueno, el skimming fundamentalmente es el copiado físico del contenido o bien de la banda magnética o incluso del chip, de la información bancaria que aparece dentro de la propia tarjeta para luego ser utilizada, ¿vale? Lo que pasa que en este caso lo que se necesita es un soporte idóneo con las similares características a una tarjeta bancaria o de crédito, incluido la tecnología EMV, para poder ser utilizada. ¿Vale? Esto normalmente se obtiene mediante la colocación o instalación de dispositivos en cajeros automáticos, en terminales de punto de venta o en aquellos lugares, incluso en algunos TPVs ya con NFC, con tecnología NFC, para copiar esa información, ¿vale? Luego el carding, pues es el uso fraudulento de las tarjetas bancarias directamente. Se pueden haber adquirido ya bien sea a través de ataques, a través de ataques tipo lógico o tipo físico, y es el uso que se realiza a través principalmente de Internet, y también ese mercado negro que realmente existe, donde se vende la información adquirida a través de los diversos medios que podemos haber visto, incluso phishing, etcétera, para producir ciertos beneficios a los delincuentes. Evidentemente, uno de los delitos que más preocupan precisamente es el uso fraudulento de las tarjetas, porque a raíz de esa ingeniería social que hacen los delincuentes contra las víctimas se consigue la información precisamente que les permite a ellos utilizar este tipo de datos, en concreto de tarjetas bancarias, en el mundo físico primeramente, pero sobre todo a nivel de Internet o en el espacio virtual. Y pregunta de usuario, si pagamos con contactless desde el móvil, ¿esto es más seguro o es exactamente lo mismo? Sí, como he dicho antes, la seguridad 100% no existe, pero evidentemente la tecnología y sobre todo a nivel de implementación de medidas de seguridad, evidentemente hemos avanzado muchísimo y es bastante complicado el hecho de que se pueda adquirir toda la información necesaria para poder replicar esas transacciones que nosotros hacemos de forma habitual, que puedan ser replicadas por una tercera persona, porque precisamente hablamos de los factores de autenticación y sobre todo de la autorización que se produce a nivel de adquirencia y de emisión de esas tarjetas bancarias o de esos dispositivos o esas tecnologías que nos permiten a nivel de usuario hacer uso de las tarjetas. Con lo cual, no solo es ahora actualmente que se consiga interceptar esa transacción, sino que hay otra serie de medidas que impiden o que facilitan que nosotros podamos usar nuestra tarjeta de forma segura y que los delincuentes tengan cada vez más dificultades para extraer esa información y poder utilizarla a nuestra costa. Y Javier, complementando a lo que decía Diego, pensemos que esas tarjetas virtuales, ¿no?, incorporadas en los dispositivos electrónicos, llevan medidas incorporadas dentro de las aplicaciones, ¿no? Tiene que pasar filtrados y requisitos de identificación y de autenticación, más allá de la comparativa con el mundo físico, ¿no?, en caso de robo o pérdida. Es decir, existe una primera validación de cliente, existe una segunda validación de enrolamiento de la tarjeta en un dispositivo, ¿no?, para saber que eres tú el que está pagando, y como sabéis, dependiendo de límites, cantidades, tipo de transacción, además se requiere una validación del cliente en este caso. Muy bien, me quedo más tranquilo. Muy bien, vamos un poco a ver todos los temas de fraude empresarial. Y aquí, Gustavo, ya que has cogido ritmo, un poco el tema de los malware. O sea, aquí entiendo que los CISOs, estas cosas las tenéis casi, vamos, muy presentes. Danos unas pinceladas de qué consejos nos puedes dar a la gente que tiene empresas, que trabajamos en empresas, y qué es esto del malware malicioso. Pues para no intentar entrar en tecnicismos, ¿no? Al final el malware, ¿no?, es una pieza de software, ¿no?, de un aplicativo malicioso, manipulado, adrede, ¿no?, donde pues los ciberdelincuentes tratan de inyectarlo, ¿no?, de introducirlo por alguno de los canales, ¿no?, a través de Internet y de medios dentro de la empresa. ¿Para qué? Pues básicamente lo venimos comentando, ¿no? Robo de información, daño económico financiero, y también un factor que hay que destacar y que afecta a las empresas, pero también al ciudadano, que es la extorsión, ¿no? El intentar entrar a una empresa, robar la información, cifrarla, ¿no?, que es lo que hace ese tipo de malware, y hacer una extorsión.
¿Qué debemos hacer para protegernos, ¿no? En las empresas, os podéis imaginar, y en las entidades bancarias, pues disponemos de multitud de medidas tecnológicas. La primera de todas es la protección de la infraestructura en general. Y eso tiene dos vertientes. Protección de la infraestructura con foco en el cliente para evitar cualquier tipo de intrusión, cualquier tipo de inyección de información que haga que la información de los clientes salga al exterior y genere un daño al cliente, pero también un daño a la entidad financiera. Y el segundo componente es toda la cantidad de tecnología de seguridad y de software que no da tiempo a mencionar, pero que disponemos en modo capas para prevenir y detectar, ¿no?, esa incorporación del malware, y después para evitar que los ciberdelincuentes traten de dejar indisponible la infraestructura bancaria, que es una de las amenazas, no solo el robo de información, sino el proteger una entidad de la falta de disponibilidad. Es uno de los ataques más comunes que a día de hoy pues ponemos todos los medios para proteger. ¿Y sabemos de alguna forma fehaciente que tenemos un malware dentro de casa? O sea, esto se ve enseguida, esto, o sea, ¿cómo una empresa lo detecta? Pues como veníamos diciendo, la seguridad 100% no existe. Sí que tenemos pues esa seguridad en capas, diferentes componentes, ¿no? A nivel de red, segmentación, a nivel de puestos de trabajo, a nivel perimetral, ¿no? Diferentes capas en las cuales cuando un atacante intenta atacar la empresa, genera alertas. Dependiendo de las diferentes capas, se generan alertas y en la gran empresa, al menos en grandes entidades y, por supuesto, en los bancos, disponemos de herramientas que correlan todas esas alertas para generar un caso, ¿no?, o un incidente por el cual nos pongamos en marcha para detectarlo. La tecnología y la innovación aquí es fundamental. No nos podemos relajar ni un segundo. Es constante la evolución de las medidas de protección que hay que tener para detectarlo, para analizarlo y para saber dónde aislarlo en caso de que se pueda producir una intrusión. Vale, y el tema de Diego. Sí, lo quería comentar a raíz de esto, que se habla de dos tipos de empresas, aquellas empresas que han sufrido un ataque y aquellas que no lo saben. Entonces hay que tener muy presente que la ciberseguridad es fundamental en todos los aspectos. Muy bien. Y una última pregunta, Gustavo, y te dejo descansar, que te estoy aquí achuchando demasiado. ¿Qué diferencia hay entre un malware y el ransomware? O sea, ¿es una diferencia en ámbito, en dimensión? ¿Qué diferencia hay? Y eso que no querías entrar en tecnicismos. Bueno, pero es que seguro que tenemos algunos de las personas que nos están viendo que estos términos los tienen muy claros y necesitan algo más. Bueno, yo diría que malware es más generalista, ¿no?, en cuanto a cualquier pieza de software, ¿no?, que trata de manipular, que trata de inyectar información, ¿no? Es muy generalista y puede ser dentro de una empresa, pero puede ser también un malware dirigido a un dispositivo móvil, a un cliente, para capturar la información. Es decir, existe malware que lo que hace es capturar, pues, por ejemplo, la información que va dentro de los SMS, ¿vale? Y el ransomware como tal, que es comúnmente conocido y que lamentablemente vemos todas las semanas multitud de noticias al respecto, está más dirigido a introducirlo en empresas, capturar información, cifrarla, ¿no?, que es enmascararlo, protegerlo, con vistas a extorsionar a la empresa, pedir un rescate y hacer indisponible los sistemas de informaciones corporativos. Por ello, hemos visto casos recientemente donde ese ransomware ha pasado por las fases de intrusión, propagación interna dentro de la empresa, dejan indisponible los sistemas de información, las aplicaciones, genera ese problema de continuidad de negocio, por eso decía al principio que es una cuestión de supervivencia, ¿no?, la importancia de la ciberseguridad. ¿Y qué hace después el ciberdelincuente? Llama a la empresa y pide un rescate, ¿no?, una extorsión a la empresa, pide un rescate. ¿Para qué? Para facilitar las claves de descifrado de la información
y esa es su finalidad del ataque. Espero haberlo explicado. Sí, pero corrígeme si me equivoco, Gustavo, pero que el hecho de pagar por ese rescate no te garantiza que te vaya a dar las claves ni nada. O sea, tú pagas con esa incertidumbre y con esa esperanza de que te van a dar las claves y todo y vas a recuperar tu información. Afortunadamente no me he visto en esa situación. Como decía Diego, todos debemos estar preparados para ello y es un sector, ¿no?, el de la ciberdelincuencia, bueno, que en caso de pagos de rescate, como bien dices, no te va a garantizar que de hecho son ciberdelincuentes, son delincuentes, no te puedes fiar de un delincuente y lo normal es que las empresas no se sometan y no negocien por ese tipo de rescate. De hecho, y por cerrar un poco el círculo, nosotros tenemos constancia a través de la cooperación internacional, de las instituciones públicas a las que pertenecemos a nivel policial, sobre todo, que puede existir hasta una cuádruple de extorsión. Primero, la extorsión por descifrar o por desbloquear el sistema, desbloquear esa información. Una segunda extorsión para no difundir los datos que han exfiltrado de la empresa y que pueden generar un perjuicio a nivel reputacional. Una tercera extorsión que consistiría en contactar con los datos de los clientes y contratar con los clientes de los cuales se han extraído datos. Y luego una cuarta, que ya es la que a mí me vuelve ya loco, que es vender la vulnerabilidad o la forma en que han accedido a ese sistema a terceras personas para que puedan también realizar el ataque de la misma forma en que lo han realizado. Con lo cual, esto es preocupante porque entramos en una rueda muy complicada de resolver. O sea, en este último punto, esto del crimen como servicio, ¿no? O sea, tú puedes pagar por formación. Sí, efectivamente. O sea, el Crime as a Service precisamente va en dos aspectos. Por un lado, en que los ciberdelincuentes y sobre todo los más tecnificados, los conocidos como hackers, pues están vendiendo productos para realizar este tipo de ataques o para obtener este tipo de información. Y por otro lado, que están funcionando como auténticas empresas, es decir, donde tienen un producto, lo venden y encima obtienen beneficios y reinvierten en nuevas tecnologías y nuevas técnicas para continuar con su actividad delictiva. Sí, en ese sentido hay una gráfica bastante interesante que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba en la universidad, en el grado de Ingeniería Informática, que era que antiguamente los ciberdelincuentes, para cometer sus delitos, estaban ya versados pues, en campos muy profundos y eran muy técnicos, de campos de informática, habían aprendido y se habían documentado muchísimo sobre el ámbito de la informática. ¿Qué pasa? Que a medida que han pasado los años, estos ciberdelincuentes primarios han ido pues, desarrollando aplicativos, es lo que decía Diego, del Crime as a Service, para comercializar ese software malicioso, de tal manera que pues, muchas personas sin conocimientos técnicos o específicos puedan ser también ciberdelincuentes. Es decir, que ahora nos estamos encontrando como cada vez más esos ciberdelincuentes poseen menos conocimientos específicos pues, en el ámbito de la informática y de la computación, por eso mismo, por el Crime as a Service, de esa comercialización de esos software maliciosos. Y es más, con la pandemia esto se ha acrecentado todavía más. Es decir, hemos visto como muchos delincuentes de nivel físico se han pasado al fraude online, precisamente porque facilita el anonimato, les es mucho más sencillo y encima les venden el producto que ellos necesitan para realizar los ataques, incluso un manual de cómo realizarlo. Y hay que tener en cuenta que el Crime as a Service además luego tiene muchas patas, tiene malware as a Service, infraestructuras as a Service, cloud as a Service, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es un negocio y cada vez está más en auge, por desgracia para nosotros. Un poco las consecuencias del mundo cloud que estamos viendo todos, ¿no? Que es todo as a Service, o sea, hasta tenemos el Crime as a Service, malware as a Service, todo as a Service. Vale. Suerte que hemos dicho que la tarde iba a ser tranquila, que nadie se preocupe, que esto es concienciación, porque por suerte los millones de transacciones que hay y que no pasa nada. Pero bueno, desde el punto de vista del comercio electrónico, ¿cuáles son las técnicas más comunes para cometer fraudes informáticos? Bueno, principalmente lo que nosotros detectamos y con lo que más trabajamos precisamente son aquellas plataformas, hemos adelantado antes, aquellas plataformas fraudulentas creadas única y exclusivamente para cometer los fraudes. Es decir, ya no entramos si suplantamos una página web que realmente existe, sino directamente creamos una plataforma online para hacer una venta de productos ficticia. Muchas veces hemos detectado además no solo que
emulan o clonan las plataformas o las páginas web de otras empresas, sino que incluso cogen datos de empresas que tienen tiendas a nivel físico y les generan una página web precisamente para valerse de ese prestigio que puede tener esa tienda, ¿no? Como he dicho, también pagan los motores de búsqueda para posicionar las páginas por delante incluso de las reales. También estamos encontrando bastante incidencia en la inserción de anuncios, sobre todo para temas inmobiliarios, para el tema de falsas ofertas de empleo, etcétera, con la finalidad sobre todo de obtener información y de obtener datos de las potenciales víctimas o incluso materializar muchas veces el fraude. Porque hay que tener en cuenta muchas veces que el fraude y el ciberdelito en general tiene una retroalimentación. Es decir, muchas veces los datos que consiguen los delincuentes, pueden conseguir datos de identidad, documentos, incluso nuestra declaración de la renta, ¿vale? Con objeto, por ejemplo, de formalizar un contrato de alquiler, pues eso lo están utilizando después para insertar un anuncio con esos datos o incluso presentar una declaración de la renta, pero evidentemente no a nuestro favor, sino a su beneficio particular. Y luego también nos encontramos muchas veces con las compras de productos, como bien he dicho, con el uso, haciendo uso fraudulento de tarjetas que adquieren a través de la Darknet o incluso a través de foros que tienen los delincuentes. Incluso, volviendo al Crime as a Service, son vendidas esa información. Y luego uno de los temas que particularmente a mí me preocupa, que son el tema del love scam, porque todos necesitamos mucho amor y hay veces que los delincuentes se aprovechan de estas personas y consiguen grandes cantidades de dinero que encima son incapaces o tienen una gran vergüenza a la hora de denunciar porque se han enamorado perdidamente del que realmente les está estafando. Pero bueno, eso podemos entrar también en otro debate en otra ocasión. Muy bien. Y en cuanto, Víctor, en cuanto a las telecomunicaciones, hemos estado hablando del phishing, del smishing, pero había otros temas que previamente habéis comentado, que me había apuntado un poco para que nos explicaras: el IRSF, los ataques a centralitas, llamadas a números de tarificación adicional, gestión de archivos de morosidad. Esto, ¿puedes darnos unas pinceladas, decirnos un poco de qué va y qué es lo que van buscando? Pues básicamente, pues todos los ciberdelitos que has comentado se basan en el uso fraudulento de líneas telefónicas de tarificación adicional, que son pues los conocidos como 902, 807, que al final, pues hoy en día todo el mundo tiene en sus tarifas planas en sus móviles, que no supone un sobrecoste, que uno llame a su madre. Pero si, por ejemplo, nosotros llamamos a estos 902, estas líneas de tarificación adicional, la duración de la llamada implica un coste para nosotros, que nos repercute mensualmente. Estas tipologías delictivas lo que se aprovechan es de eso, de realizar una explotación fraudulenta de esas líneas telefónicas. En el caso de IRSF, que son las llamadas de tarificación adicional internacionales, lo que hacen es realizar ataques o hackeos de centralitas de llamadas, de teléfonos de voz IP, y empiezan a realizar de manera automática llamadas de tarificación adicional a números de teléfono que están en países, pues normalmente fuera de la Unión Europea, países que son poco colaborativos. De tal manera que al final el perjuicio económico, el perjudicado realmente son las compañías de telecomunicaciones y el que se beneficia es el que realiza el destinatario final de esos 902. Y luego una evolución, una adaptación de eso es de lo que comentabas antes, que hemos llevado en la unidad pues varias investigaciones sobre gestión de ficheros de morosidad en colaboración junto con ASNEF, que en este caso lo que habíamos identificado era un uso fraudulento porque de esas líneas de tarificación adicional, que lo que ofertaban era pues una gestión de estos ficheros de morosidad, muy a grosso modo. Entonces, las personas que realizaban las llamadas telefónicas a estos números de teléfono, con la esperanza de que fuesen o obtuviesen ese resultado, ese servicio por el cual han realizado la llamada, finalmente no lo obtenían. Entonces, ahí en ese momento es cuando se identificó que había la estafa y que debíamos actuar. Y parece increíble que a lo mejor no es muy conocido este tipo de tipologías delictivas, porque todo el mundo conoce pues más el phishing, el smishing, pero por ejemplo en las dos últimas operaciones que hemos llevado, en una hemos visto que los malos, los ciberdelincuentes, han llevado pues, más de 2 millones de euros en beneficios solo por el uso de estos números de tarificación adicional, y en otra pues 6 millones de euros. Y luego ya con las llamadas internacionales, pues ya hemos identificado que todos los meses pues se lucran con este tipo de actividades, amparándose siempre en el anonimato que le da el estar residiendo en países poco colaborativos a nivel internacional, que normalmente suelen estar fuera de la Unión Europea. Muy bien. Gustavo, aprovechando que estamos
en ASNEF. Vamos a hablar un poquito de nosotros, de las entidades financieras. ¿Qué controles tenemos? ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Cómo analizamos las pautas que tienen nuestros clientes, sus hábitos de consumo, para intentar evitar estos tipos de fraudes? ¿Existen herramientas? ¿Existen protocolos? Pues existen multitud de herramientas, ¿no? Lo que hablaba antes de la seguridad por capas, ¿no? Pues todas las herramientas desde un punto de vista de infraestructura, ¿no? Es un primer nivel para evitar intrusiones dentro de la propia empresa, detectar, pero después a través de las aplicaciones bancarias, ¿no? Existen multitud de controles en la identificación, en el control de la transaccionalidad, en cómo se pide al cliente, ¿no? Las validaciones de esas transacciones, en el cómo se informa al cliente cuando está haciendo una transacción, ¿no? Al final todo es tecnología y también, como decía antes, ¿no? La propia innovación que constantemente las entidades financieras introducimos en las aplicaciones y la infraestructura, aprovechando la biometría, aprovechando la mejora de algoritmos criptográficos para proteger la información. O sea, eso es constante. Lo que hay en el presente, lo que está por venir y futuras evoluciones. Hay que insistir en el uso no solo de, primero, la confianza en las aplicaciones bancarias, ¿no? Hablamos aquí del phishing, del smishing y del vishing. Si un cliente no está haciendo una transacción, si un cliente no está utilizando la aplicación bancaria y recibe un SMS fuera de esa aplicación bancaria, ¿por qué contesta? ¿No? Si recibe una llamada telefónica donde se le solicita información de datos de carácter personal, ¿no? Información personal o información financiera, ¿por qué se facilita si no estás en una entidad financiera o no estás utilizando la aplicación, ¿no? En resumen, confianza de la aplicación, ¿no? Yo creo que nos debemos alejar tanto las entidades, y en ello estamos, como los propios clientes ciudadanos de tecnologías obsoletas como es el SMS, es una tecnología de hace 25 años. Por tanto, confiemos en los mensajes que nos da la aplicación. En nuestro caso, cuando se transacciona, se emiten mensajes de estás haciendo una transacción vía correo electrónico, vía push en la aplicación, con lo cual te da información como cliente de ¿lo estoy haciendo yo o puede haber un malo haciéndolo en mi nombre, ¿no? Me está suplantando esa identidad, con lo cual, bueno, pues controles a nivel empresarial, pero sobre todo controles dirigidos al cliente. Al final el cliente tiene que ser responsable del uso que da a los medios, de lo que tiene en su dispositivo y de cómo utiliza las aplicaciones financieras. Por tanto, yo creo que hay que simplificarlo, ¿no? Hay muchas amenazas, pero hay que simplificar el mensaje, dar un mensaje tranquilizador, ¿no? Esas aplicaciones bancarias pasan multitud de controles, pruebas de seguridad constantes, pruebas de resiliencia constantes y hay otras tecnologías de terceros en los que se debe confiar menos. Y una pregunta rápida y concreta, aprovechando que estás aquí. ¿Cuál es el papel del CISO y cómo gobierna esto en una entidad financiera? Rápida y concreta, te he dicho los dos apellidos. Pues fíjate, te lo voy a contestar con una palabra. El CISO tiene que ser un facilitador. Y está muy bien, no tiene que ser un stopper, no tiene que ser un doctor, no, tiene que ser un facilitador desde la perspectiva de la empresa, los objetivos de la empresa, al fin y al cabo, la protección del cliente. El cliente está en el centro, hay que ofrecerle servicios de calidad, pero seguros. Y la seguridad es una prioridad y la seguridad es confianza en las empresas y, por supuesto, en ING. Así que, en resumen, ser un facilitador dentro de las empresas. Muy bien. Ya hemos visto un poco todo lo que son las amenazas, los tipos de fraude. Bueno, y ahora ya cuando se ha cometido un fraude, ya estamos aquí todos defraudados. ¿Cómo se están trabajando las autoridades? ¿Cómo se coordinan las autoridades políticas, policiales, judiciales? ¿Qué trabajos se están
realizando, cómo está funcionando este trabajo para que una vez que tenemos un fraude, de lo que sea, un usuario, una empresa, etcétera, cómo se está realizando este trabajo y qué podemos saber nosotros para un poco conocer cómo se mueve el mundo post-fraude para tener esos conocimientos. Bueno, principalmente tenemos que partir de la base de que el ciberdelito pues es transnacional, es transversal y tiene una retroalimentación, como hemos venido diciendo. Con lo cual, la cooperación internacional está resultando fundamental y se tiene que abarcar desde tres puntos de vista diferentes. Por un lado, a nivel político, es decir, con una regulación específica que permita cada vez más armonizar la legislación en todos los países para que se puedan perseguir los delitos de esta manera transnacional. Y en ello tenemos el convenio de Budapest, que es de 2000, del año 2000-2001, donde se establecen unas reglas, primero, para determinar qué delitos se consideran tecnológicos y los países que están adheridos a él, que en un primer momento eran solo a nivel europeo, pero que ahora hay países tan dispersos como puede ser Estados Unidos, como puede ser Costa Rica, como puede ser Australia, Canadá, etcétera, donde consigamos precisamente que se puedan perseguir estos delitos con este carácter transnacional. A nivel policial, pues evidentemente participando nosotros de las instituciones públicas, como puede ser Europol, Interpol, y con la colaboración a raíz de convenios bilaterales y multilaterales, también con los oficiales de enlace que tenemos establecido en la mayoría de los países. Y luego, a nivel judicial, pues participando precisamente en las investigaciones a nivel judicial. Tenemos a Eurojust, por ejemplo, que a nivel judicial permite la creación, por ejemplo, de equipos conjuntos y de potenciar todos los mecanismos de cooperación internacional que existen a nivel judicial, como pueden ser los EMLA, como pueden ser comisiones rogatorias, órdenes europeas de investigación, detenciones, etcétera, y sobre todo los equipos conjuntos de investigación, tanto a nivel policial como a nivel judicial. Y luego una cosa que tenemos aquí en España bastante avanzada también es una colaboración muy estrecha con una Fiscalía Especial de Criminalidad Informática que tenemos la Fiscalía General del Estado, donde además hemos ayudado el año pasado a instaurar una de similares características a la que tenemos en España y en Costa Rica, y la que participamos no solo a nivel investigativo, sino también a nivel de formación, y donde integramos la formación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad para que todos vayamos en la misma sintonía y podamos tener esas nociones generales para poder luchar contra este tipo de delitos, se cometan en España o en cualquier país del mundo. Sí, y luego el carácter transversal de los ciberdelitos implica que todas las autoridades públicas que estamos trabajando en este tipo de áreas debemos trabajar en una misma dirección y en un mismo arco. Y esto implica, por ejemplo, a nivel de tenemos colaboración con autoridades legislativas, en el sentido de que si nosotros detectamos algún vacío de ley mediante el cual los ciberdelincuentes aprovechan, nosotros podemos, porque nosotros vemos las denuncias de las víctimas y vemos el panorama, la situación que sufren las víctimas a lo largo de todo el territorio nacional. Y podemos llegar a proponer, incluso pues, hasta las autoridades legislativas, pues exponerles ese problema que hemos identificado en los ciudadanos de a pie e impulsar algún tipo de solución. Por ejemplo, si detectamos algún tipo de vacío de ley en el ámbito de las telecomunicaciones, pues nosotros nos ponemos en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para hacer eso que he comentado, exponerles el problema que tenemos y tratar de impulsar una solución para tratar de paliar ese efecto que tienen los ciberdelincuentes. Y luego, a nivel judicial, es muy importante que nuestra acción, nuestras medidas de investigación policiales están muy limitadas y debemos hacer partícipes, como ha comentado Diego, de las investigaciones a las autoridades judiciales, o sea, jueces y fiscales desde un primer momento, porque ellos nos pueden impulsar y nos impulsan realmente nuestras investigaciones en aras de culminar con éxito o con una mayor probabilidad pues nuestros casos y nuestras investigaciones. Es muy importante esa colaboración estrecha entre las distintas entidades públicas que estamos aquí, que tenemos en España. Y la relación con las entidades privadas, es decir, cómo las entidades privadas podemos colaborar. Es fundamental para nosotros en el ámbito del ciberdelito, porque al final el ciberdelito no es un único caso aislado, sino que es una multitud de casos que tenemos distribuidos a través del territorio nacional, porque al final un delincuente no quiere robar a una persona, no quiere robar a la máxima persona que tenga, que pueda atacar. Entonces, si tenemos únicamente nosotros las denuncias distribuidas por todo el territorio nacional, tenemos casos aislados, ¿no? Entonces, cuando intentamos relacionar que todo el mundo, que todos esos casos pertenecen a la misma acción de una organización criminal, pues pueden pasar pues un tiempo.
Ese tiempo se puede solventar con una colaboración estrecha con las entidades privadas. En este caso, pues, por ejemplo, con las entidades bancarias, que ellos a través de sus departamentos de fraude pues, pueden identificar rápidamente pues, esos patrones de comportamiento para que nosotros desde un primer momento y muy rápidamente actuemos contra estas organizaciones criminales, porque eso es lo que nos permite, esa colaboración estrecha es atacar con más rapidez y más dureza a estas organizaciones criminales, por lo cual es fundamental esa colaboración. Y es a nivel de estrategia, es decir, en nuestro plan estratégico uno de los puntos fundamentales es la cooperación público-privada, que resulta esencial de cara a nosotros poder elaborar y conseguir la mayor número de evidencias y de información suficiente para que nosotros podamos finalmente, a través de nuestras investigaciones y sobre todo con la comunicación que hacemos a las autoridades judiciales y fiscales, de poder poner a buen recaudo a los delincuentes y a los que están detrás de todos los fraudes y de los perjuicios que ocasionan a las víctimas. Con lo cual, y esto no solo a nivel de España, sino también en los marcos EMPAC, de los cuales también participamos desde nuestra unidad, concretamente en diversas prioridades, como puede ser una de ellas la del fraude, pero también tenemos en protección al menor y tenemos también en el tema de ciberataques, que están todas muchas veces interrelacionadas. Con lo cual, la cooperación público-privada es fundamental, es otra de las patas importantes, como lo es con la colaboración a nivel internacional y como es la colaboración, evidentemente, a nivel judicial. Y Gustavo, ¿cómo está colaborando ASNEF, la EB, lo que nos toca a nosotros en este ámbito de colaboración? ¿Hay algunas iniciativas? ¿Se está haciendo alguna cosa? Hay iniciativas, hay marcos de colaboración y, bueno, yo creo que, como decimos siempre, ¿no? La seguridad y responsabilidad de todos, pues aquí lo debemos poner con mayúsculas, porque administración pública de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entidades financieras y todas las asociaciones que estamos dentro de las entidades financieras, pues de cara al ciudadano, cuanto más marcos de colaboración existan, mejor, ¿no? Y eso ya se ha materializado y se ha traducido en campañas de concienciación específica de cara al ciudadano a través de diferentes medios con un alto impacto, ¿no? Sensibilizar, divulgar, ¿no? Todos nosotros tenemos una responsabilidad, un rol didáctico, ¿no? Para divulgar las amenazas por un lado, pero no con el fin de asustar, sino con el fin de dar pautas de cómo protegerse. Para mí es algo que no tiene fin. O sea, debemos constantemente pensar cómo colaborar más. Y también diferentes sectores, y por esa colaboración público-privada que tanto Víctor como Diego mencionaban, para allanar el camino en materia regulatoria en el caso de que pueda ser un impedimento, ¿no? Al final, nuestra labor principal es la protección del ciudadano. Cada entidad financiera tiene su negocio, sus clientes, pero compartimos al ciudadano como protección y como misión dentro de nuestra actividad. Así que cualquier nuevo marco que exista en el camino, finalicémoslo. Son las 6, casi 5, ya vamos pegados. Tengo muchas preguntas todavía que no va a dar tiempo. Vamos a hacer 3, 4 de estas rápidas, así para quien quiera. Más o menos me queda claro, pero si yo ahora soy un cliente final y he sufrido una estafa, exactamente en toda esta cantidad de instituciones, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es denunciar, ya sea poner en conocimiento ese perjuicio que has sufrido, pues a las autoridades policiales o a las judiciales. Pero no hay que tener miedo para denunciar, porque nadie está exenta de que pueda ser en un futuro víctima de un fraude. O sea, nadie va a quedar de idiota en ese sentido. Perdonadme por esta palabra corta, pero para que cale a la gente de que la gente, si ha sufrido una actividad delictiva, tiene que denunciarlo, porque en el mundo del ciberfraude, sin perjudicado, sin víctima, no hay delito. Entonces, si no hay denuncias, pues no hay delito y no podemos investigar. Entonces, es fundamental esa denuncia inicial que hagan pues, todas las víctimas y, sobre todo, que aporten la máxima información posible, ya que nos puede facilitar a nosotros pues, esas primeras gestiones que hacemos con cualquier denuncia. Muy bien. Perdona, quería apuntar. Además, hay que tener en cuenta muchas veces
que nos estamos encontrando con casos de doble victimización. Es decir, si nosotros nos denunciamos que nos han estafado o que han podido obtener nuestros datos, nos vamos a encontrar con que los delincuentes pueden utilizar esos datos para cometer nuevas estafas y que a ojos de todos esta víctima aparezca como el autor de hechos que se produzcan en el futuro, con lo cual se le va a generar un problema también a nivel policial y a nivel judicial. Con lo cual, la denuncia es fundamental para nosotros. Vale. Yo por agregar la parte de entidad financiera, ¿no? El cliente ante cualquier sospecha, cualquier casuística de posible fraude, primero informar a la entidad financiera. La entidad financiera, todos tenemos una responsabilidad proactiva para denunciar como entidad si hay numerosos casos y por eso esa colaboración público-privada y por supuesto que después el cliente denuncie como particular. ¿Por qué? Porque si no se denuncia, no existe. Si no existen casos, no se pueden poner más medios, ¿no? En este caso en Policía Nacional, para que se investigue mucho más. Y esa responsabilidad proactiva hace que, entre todos, logremos pues, reducir el fraude cada día más. Muy bien. Vamos a las preguntas que tenemos en el chat. ¿Vale? Nos han ido preguntando. La primera que nos dicen es: ¿las tecnologías cuánticas pueden ayudar a la prevención si además implicasen nuevos riesgos más complejos a manejar? No sé quién se atreve con esta. Yo me atrevo algo, ¿no? Algo. Desde la perspectiva de ciberseguridad, la computación cuántica pues, trae diferentes ventajas, ¿no? En cuanto a la velocidad de computación y en cuanto al robustecimiento de la criptografía. ¿Qué beneficios esperados yo creo que tiene que haber? Pues en toda la tecnología que he mencionado antes de innovación contra el fraude, contra la detección de patrones, tiene que ayudar. ¿Para qué? Para gestionar por esa velocidad de procesamiento cuantas más transacciones posibles, cuanta más información posible para anticipar e identificar el fraude. Muy bien. Y esta tiene nombre, Víctor, es para ti. O sea, ¿qué es la comunidad de Internet y cómo acceder a ella? Antes has hablado, has citado como lugar para dirigirse a ella porque es muy potente. Venga. Bueno, el concepto de lugar es que he utilizado en este sentido es un poco abstracto. La comunidad de Internet, a lo que yo me refería es a, si nosotros, por ejemplo, queremos consultar cualquier cosa, pues tenemos un montón de foros, un montón de aplicaciones o de páginas web que nos pueden aportar opiniones, reseñas, valoraciones de otros usuarios que han visto esa página web para ver si es veraz o no. Por ejemplo, si yo quiero ver la valoración de un restaurante o saber si un restaurante es bueno o malo, yo lo busco en Internet y veo un montón de reseñas, un montón de opiniones, un montón de estrellas, de valoraciones sobre ese tipo de restaurante o de lugar. Que eso me puede dar a mí un indicador de pues, si está bien el sitio, es bueno, qué pedir, qué no pedir. Pues si esto lo extrapolamos a Internet, a las páginas web, pues a eso me refería con el tema de la comunidad de Internet. No como una página específica para consultar, sino que debemos ser proactivos en el sentido de buscar en distintas páginas web, bichar un poco, es fiable, no es fiable, a ver qué opina la gente, porque no vamos a ser los primeros en entrar en una página web o en ser víctima potencial de un delito en concreto. O sea, que siempre va a haber alguien antes que haya visitado, que haya pasado por esos mismos pasos. Muy bien. Y luego, otra cosa también, nos queda siempre el INCIBE. El INCIBE tiene una página web y además la oficina... INCIBE con B. INCIBE con B, sí. Vale. Y la sin H. Y sin H, sí. Bueno, es el Instituto de Ciberseguridad de España, española, que está en León, que todos sabemos, y que bueno, y tiene la oficina de seguridad del internauta también en la página web, donde nos ofrece cantidad de información sobre ciberseguridad, sobre ciberdelitos y de cómo atajarlos. Y tenemos otras, como puede ser la OCU, o hay incluso algunas plataformas sin ánimo de lucro que se ofrecen a mostrar noticias e información sobre posibles y potenciales fraudes que se van produciendo. Con lo cual, lo que decía Víctor, hay que navegar también en ese sentido, de ver si vemos algo que salga de lo común, pues intentar averiguar si podemos estar ante un delito o una estafa. Sí, también insistir en que las entidades financieras, en todas las páginas web de todas las entidades financieras, ponemos a disposición consejos para todas las estafas. Por ejemplo, en ING.es, Seguridad de Internet, hay multitud de contenido para estafas concretas, como la que mencionaba antes Diego de la agencia tributaria, que ahora mismo estamos en campaña.
pero también las asociaciones como ASNEF o AEB dentro de los portales constantemente se renuevan contenidos para consultar y estar concienciado frente a estas amenazas. Y, por supuesto, se me olvidaba, la página web de Policía Nacional también tiene un acceso de delitos informáticos donde recibimos diariamente más de 1000 comunicaciones de los ciudadanos en los que nos informan de posibles actividades delictivas, aunque no nos sirvan de denuncia. También tenemos un canal de participación ciudadana directamente dirigido hacia los delitos cibernéticos. Muy bien. Una para ti, Diego. La Ley Orgánica 1422 se ha modificado los artículos para que el Código Penal sea más actualizado con este tipo de fraudes. ¿Nos puedes decir un mini resumen de su funcionamiento, que cambia? Sí, básicamente lo que ha hecho es diferenciar lo que es la estafa normal, tradicional, ordinaria, a lo que es la estafa informática. Y el punto, la diferenciación es importante porque ya elimina la estafa informática lo que es el delito leve, hasta que se impone un importe de 400 euros, menos de 400 euros delito leve y más de 400 euros delito grave. En la estafa informática ya no se diferencia delito leve de... ¿Y en qué se diferencia una estafa tradicional de una estafa informática? Principalmente en que para cometer la estafa se realiza algún tipo de alteración o manipulación informática, ya sea a través de un dominio, a través de un correo electrónico, a través de una página web o incluso accediendo a dispositivos electrónicos, con lo cual la penalidad también sube y además se establece una serie de grabaciones que ya nos permite luchar de una forma más efectiva contra este tipo de delincuentes. Es decir, el ciberdelito pasa a un nivel un poco más superior a lo que tiene la estafa tradicional y nos permite hacer un seguimiento y, sobre todo, llegar a mejor puerto las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. Víctor, ¿hay un perfil de ciberdelincuente? Ojos claros, barba, rubio, ¿algún perfil concreto? No, yo creo que no podemos identificar un perfil. A ver, depende. Esto es como todo, como los gallegos, ¿no? Depende. En el caso de las mulas, que son los receptores de dinero, que son los primeros, los escalones más bajos de una organización, sí que estamos viendo que son gente joven. Y eso es lo que realmente sorprende. Gente por 18, 20 años que conoce en sus círculos de amigos pues gente que les pregunta, que les pide, oye, déjame tu cuenta bancaria, ¿no? Para que vas a recibir dinero, lo voy a extraer y te vas a quedar una parte. Entonces la gente lo cede con ese desconocimiento, sobre todo eso, gente joven y sobre todo que ahí es donde empieza todo, ¿no? Que es en los parques, en los círculos de amigos, donde empiezan a captarse pues este tipo de miembros de las organizaciones. Y luego lo que decía antes sobre el nivel de conocimiento de los ciberdelincuentes, que ahora pues cada vez estamos viendo que es gente menos preparada en el ámbito de la informática que se está dedicando a cometer estos ciberdelitos porque con poco esfuerzo pues pueden ganar mucho beneficio. Muy bien. Bueno, vamos ya justos de tiempo. Una pregunta última, así para... ¿Las cookies son malignas? ¿No son malignas? Esta es pregunta de usuario estándar, que nos ponen por aquí. A ver quién se atreve. Va, Gustavo. Me estáis mirando todos. Bueno, es que te has sonreído y yo soy de los de aceptar cookies Sí, aquí sí. A ver, las cookies, primero hay mucha tipología de cookies. Debido a la legislación es obligatorio informar sobre toda la tipología de cookies. Hay algunas que utilizan datos personales, otras que son analíticas, otras que son de seguimiento. Recomendación, leerlas. ¿Vale? No aceptar todas. Es obligatorio informar de la finalidad, en base a la finalidad, decidir cuáles activamos y cuáles no activamos. Hay que simplificarlo. Bueno, como estamos llegando ya a la hora final, ya estamos casi fuera de tiempo, nos quedan 4 minutos, pero por acabar el webinar un poco con los pies en el suelo, me gustaría, aprovechando vuestra experiencia, alguna anécdota, algo que se pueda contar, de vuestra vida, del día a día, del minuto a minuto en este tema de la ciberseguridad, que pueda ser una anécdota, pero que realmente podáis decir, mira, esto es así para que todo el mundo vea que esta es una realidad que hay que vigilar, no preocupante hemos dicho, pero que hay que vigilar. No sé si podéis contar alguna o no.
Esto se ha pillado así, ya lo sabía. Yo esta vez que me lo había guardado para mí. No, pero bueno, como bien hemos estado, mientras preparábamos, hay un capote que nos dan a nosotros según salimos de Ávila, con lo cual lo voy a sacar y voy a hacer una chicuelita. Bueno, más que una anécdota, es algo que a mí me gusta, sobre todo de cara a dar el final, y es más, muchas veces me emociono y me pongo a llorar cuando hablo de estos temas, pero hay que tener en cuenta que voy a hacer una especie de símil, ¿no? Muchas veces nos consideramos en todos los niveles, a nivel de empresa que se dedica precisamente a combatir la ciberseguridad, o a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos dedicamos a perseguir a los delincuentes, y que muchas veces vemos cómo todos nuestros esfuerzos a veces se ven frustrados, ¿no? Pues yo siempre digo que me siento muchas veces como Quijote y Sancho Panza, que vemos gigantes donde realmente hay molinos. Pensamos que nuestros problemas son los más graves, los más imposibles de superar, ¿no? Pero luego también tenemos que darnos cuenta de que vamos en un barco contra la tormenta y que si no remamos todos hacia el mismo lado, al final el barco se nos va a hundir. Y siempre hablo de Víctor Kuiper, que es alguien que se dedica sobre todo al tema de motivación y que habla de la fórmula del éxito, ¿no? Que son las capacidades, las habilidades que siempre suman, pero lo que multiplica es la actitud, es decir, cómo afrontamos nosotros la problemática en el día a día. Sin actitud, si la actitud es cero, nuestras habilidades y nuestro éxito es nulo. Y nada, me gusta acabar con esto y, como digo, muchas veces me emociono. Gustavo, Víctor, ¿algo a añadir? Yo por enlazar con el mar, ¿no? He hablado antes del iceberg, ¿no? Para explicar las amenazas. Acabo de hablar de la tormenta. Bueno, pues desde los profesionales de seguridad muchas veces nos sentimos surferos, ¿no? Porque a veces el mar está en calma y no hay ninguna posibilidad de surfear, pero otras veces viene una ola, ¿no? Y nos toca coger esa tabla y vencer a la ola. Muy bien. No, yo por último, pues destacar que todo lo que hemos hablado, a lo mejor dentro de un año, cambia totalmente el panorama. Ya son nuevos delitos. Y haremos otro webinar. No te preocupes. Eso no hay problema. O sea, pero nosotros, tanto las entidades públicas como privadas, pues estamos en constante evolución y aprendiendo sobre todo esas nuevas tipologías delictivas, esos agujeros de seguridad, pues, para servir y ayudar pues, lo máximo posible a los ciudadanos, que realmente para quien trabajamos nosotros. Muy bien. Bueno, pues para acabar, yo he hecho un resumen aquí de vuestros comentarios. Como no sé si me vais a aprobar el resumen, si no, pues iré a recuperación. Pero al final un poco lo que he visto es que hay muchos deportes de riesgo, como hemos dicho así, que es abrir la puerta y hay que ser precavidos. Tenemos el phishing, el smishing, el vishing, el skimming, el carding, o sea, todo es como un crimen como servicio, y entonces nosotros lo que habéis dicho es que nos tenemos que proteger la identidad, nuestros datos bancarios, ¿vale? Fuera hay que ir con cuidado, por lo tanto tenemos que ser prudentes. Diego, tú comentabas que el sistema al final lo que tiene que hacer es una contraseña, algo que sé, que sean diferentes, algo que tengo, dispositivos o tarjetas, los dos factores que lo comentaba Gustavo, algo que soy, que decía Víctor, de datos biométricos, que Internet es un mundo sin fronteras, que avanza y que nosotros vemos una parte, pero que, entre comillas, hay otras partes oscuras que son más profundas y más grandes, ¿vale? Me he quedado con esto del Deep y del Dark Web, que ya investigaré un poquito más, ¿vale? Y por último, que las autoridades, público-privadas, que colaboran en 4 líneas: en el fraude online, en los ciberataques, en la protección al menor y en la propiedad intelectual. Más o menos creo que este es el resumen de la jornada. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y próximamente pues tendremos otro webinar. Agradecer a los 3 ponentes y a SNEF pues estas charlas que nos dan los especialistas para que podamos aprender un poquito más. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la siguiente. Muchas gracias.